NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Saludamos en Caracas, Venezuela, a Edgar Zambrano. Él es diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Acción Democrática y uno de los integrantes de la delegación opositora que participó en este segundo encuentro con el oficialismo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al informativo de NTN 24. Saludos a toda la teleaudiencia de América Latina y el Caribe. Diputado, uno de los principales puntos o peticiones de la oposición es la ley de amnistía para los llamados o denominados presos políticos. Ha sido rechazada por el oficialismo. ¿Qué más hacer para lograrlo? Bueno, yo no diría que per se esta ha sido rechazada. Por ahora se ha transcurrido en una discusión que nos ha permitido abonar en otro escenario que también puede tener una solución feliz para quienes sufren los rigores de la prisión y el exilio. La ley está allí, hay una consignada ante la Asamblea Nacional desde el 7 de noviembre del año 2012 y una que recientemente fue consignada el pasado jueves en la reunión de diálogo con el gobierno. Pero recordemos que el presidente de la República tiene permanentemente, vía Constitución, unas habilitaciones a los efectos de proveer soluciones y tiene igualmente la ley habilitante a través de la cual puede perfectamente elaborar una ley de amnistía nacional de reconciliación política. Por ahora eso no es un punto de encuentro, pero seguramente que eso va a estar en la mesa de manera permanente y nosotros nunca vamos a abandonar el tema de la ley de amnistía porque creemos que es el espacio más amplio que nos permite llevar más justicia y establecer los mecanismos que nos permitan el regreso a la patria de nuestros hombres y mujeres que sufren los rigores del destierro, la liberación de aquellos que están tras la reja, pero también el cese de la persecución judicial contra diputados de la Asamblea Nacional, contra gobernadores y exgobernadores, contra alcaldes y exalcaldes, e incluso la liberación de quienes están recientemente detenidos por actos políticos como el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López. Diputado, dos aspectos. ¿Creen ustedes en la voluntad política que podría tener el oficialismo con los antecedentes que ha vivido el país, los hechos de violencia, la represión, los ataques constantes verbales de parte del oficialismo contra la oposición y de no existir esa voluntad política y el oficialismo negar esta posibilidad de la amnistía? ¿Cuál sería entonces la alternativa si es uno de los principales puntos con los que ustedes están negociando? Bueno, nosotros no podemos cerrar la puerta. Al contrario, hemos dicho de manera permanente, cierran una ventana, abrimos 1000 puertas, cierran una puerta, abrimos 1000 ventanas, porque tenemos esa obligación y el mandato electoral para establecer el mecanismo de defensa de la Constitución. Y allí está ese capítulo especialísimo de los derechos humanos. Ahora bien, nosotros tenemos que seguir haciendo énfasis en todos estos mecanismos que permitan proveer soluciones. Si el gobierno ayer ha dicho, por ahora, la ley de amnistía no parece el camino correcto, bueno, existen otros. Para tratar, por ejemplo, el caso de Simonovic, ya habilitamos unos mecanismos, pero vamos a tratar caso por caso. Y si vamos a trabajarlo, pues todos tenemos la posibilidad de tener un fin último satisfactorio para quienes sufren los rigores de la prisión y el exilio. De manera que el mecanismo es una opción. Lo importante es el resultado final y ese resultado final tenemos que trabajarlo entre todos con voluntad política y democrática. Si el gobierno ha accedido a sentarse con la oposición y allí tenemos la primera victoria política, que es el reconocimiento del otro. En segundo lugar, el gobierno ha aceptado que existen problemas graves que han ocasionado la réplica constitucional fundamentados en el artículo 200 de la Carta Magna con el legítimo derecho a la protesta. Pues bueno, si allí hay una deficiencia en la gestión pública, hay una pérdida de vida, de la calidad de vida de los venezolanos, pues el gobierno tiene que buscar los mecanismos para solucionar esas deficiencias, porque hay cola, porque la pérdida del poder adquisitivo, la inflación, el alto costo de la vida, porque el desabastecimiento y la escasez, pero igualmente porque la alta tasa de criminalidad. Allí hay dos políticas públicas fundamentales. Si estas políticas públicas no están funcionando, el gobierno tiene que buscar los mecanismos para que funcionen. A través del diálogo, nosotros como sector opositor en el país vamos a proveer al gobierno de papeles de trabajo, de mecanismos de solución para contribuir, para coadyuvar
a solucionar la crisis. De manera que es responsabilidad de todos expresar esa voluntad política y esa disposición para que el diálogo sea el mecanismo que establezca el desideratum de la grave crisis política que vive el país y para que en definitiva entremos en ese escenario que es el escenario inteligente de la política de carne y hueso. Ahora, diputado Zambrano, de la política para resolver los problemas. Diputado, bueno, todos los venezolanos y yo creo que mucha gente que expecta la situación a nivel mundial está queriendo que esto se logre, que haya un diálogo y que haya un momento de paz, que logre la paz para Venezuela. Ahora, yo le pregunto por esta Comisión de la Verdad, que estará integrada por diputados de ambos bandos, de la oposición, oficialismo, para investigar, según lo que escuchábamos, torturas, violación a derechos humanos. Y le reitero un poco la pregunta que hace un momento le hacía mi compañero Ronald Ramírez. ¿Ustedes tienen confianza en quienes han negado tajantemente que esto sucede o que ha sucedido como son los chavistas? Bueno, pero ¿qué sentido tiene integrarse a una mesa de trabajo si no tienes confianza en lo que estás haciendo? Por supuesto que nosotros tenemos confianza y es nuestra obligación, ese es nuestro deber. Nosotros no podemos flagelar ni castigar la esperanza de los venezolanos que desde los hechos acaecidos en abril del 2002 a la presente fecha, incluyendo los de reciente data, más de 2.000 detenciones, más de 40 muertos, más de 1.000 heridos, más de 200 estudiantes que permanecen tras la prisión. Bueno, todo eso tenemos que resolverlo y para resolverlo tenemos que hacerlo en una mesa de trabajo con quien puede resolver y quien puede resolver es el gobierno, de manera que nosotros flagelar nosotros mismos, castigar nosotros mismos la posibilidad de resolver no tiene ningún sentido. Tenemos que abrigar todas las esperanzas posibles. No podemos sentarnos en una mesa de diálogo, una mesa de trabajo con elementos negativos, porque imagínate tú qué esperanza puede tener entonces los familiares y los propios actores que sufren los rigores del exilio de la prisión, los estudiantes que están en prisión. Tenemos que tener voluntad política y democrática, pero también tenemos que tener ser sinceros. Al momento de sentarnos, nos sentamos con esperanza y recordemos que quien tiene el lápiz y la borra, recordemos quien tiene la posibilidad de resolver es el propio gobierno. Bueno, vamos a darle una oportunidad al gobierno a que demuestre con hechos fácticos, con hechos ciertos, si tiene la voluntad y la disposición para resolver la crisis política que vive el país. Pero no es desde la oposición que vamos a entrar con una negativa como saludo ante esta situación. Nosotros tenemos que activar todo mecanismo de nuestros derechos políticos y garantías constitucionales y todas las vías, todos los caminos que sean necesarios para lograr la paz del país y para lograr ese reencuentro de los venezolanos, nosotros tenemos que trabajarlo, nosotros tenemos que abonar nuestra buena fe a que esto tenga éxito, porque es el país, es la patria, y nosotros no queremos un cementerio en Venezuela, nosotros queremos en Venezuela un campo de progreso, de crecimiento y de desarrollo, y para eso tenemos que poner toda nuestra voluntad política y democrática. Muy bien, es Edgar Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido de Acción Democrática y uno de los integrantes de la delegación opositora que participó en el segundo encuentro con el oficialismo. Muy amable y gracias por su tiempo, diputado. Saludos a ustedes.